Agradecer al equipo CIDE por la invitación. Voy a proceder a compartir la presentación. Ya, si se visualiza. Ya, muchas gracias. Bueno, como decía, agradecer al equipo CIDE por la invitación al 9º Congreso, ¿no?, de Neuroeducación. Pues a continuación, el título de la investigación es sobre las actitudes, sentimientos y creencias de los docentes hacia la inclusión en la Unidad Educativa Las Palmas, provincia de La Suay 2019-2020. Antes de iniciar con la presentación, me gustaría que reflexionemos acerca de que reconocer el cambio de paradigmas es el primer paso para caminar hacia una verdadera inclusión. También, pues, la educación inclusiva sabemos que se sitúa en un modelo social de discapacidad que no habla solamente de personas con discapacidad, sino más bien se enfoca en contextos discapacitantes. También nuestras aulas nos podríamos ya dar en cuenta que han sido entornos justamente de barreras, tanto en la presencia, en la participación y también en los logros. Por otro lado, también en numerosas ocasiones los nadie, los ningunos o los ninguneados están segregados dentro de las aulas, ya que no participan porque ellos están haciendo otras tareas de manera aislada. ¿Sí? Normalizar esta situación es una injusticia. Entonces, a continuación, les presento cuál fue la identificación de la situación o problema a investigar en la unidad educativa por parte de los docentes. Hablamos de la exclusión, ya que se trabaja por grupos de estudiantes con necesidades educativas por un lado y estudiantes regulares por otro. Etiquetan a los estudiantes. La inclusión es solo para los que tienen discapacidad. Sobre el tiempo, la falta de tiempo para trabajar con todos los estudiantes. Y el currículum, se habla del doble currículo en las aulas y que la evaluación no responde a la diversidad. Por lo tanto, ¿cómo propiciar el cambio de actitudes, sentimientos y creencias de los docentes sobre la inclusión en el contexto áulico de la Unidad Educativa Las Palmas? El objetivo general de la investigación fue justamente diseñar una propuesta desde el diseño universal de aprendizaje DUA en el aula, orientada a propiciar el cambio de actitudes y sentimientos y creencias sobre la inclusión en el contexto áulico de la Unidad Educativa Las Palmas. En cuanto a los objetivos específicos, el primero fue fundamentar teóricamente las actitudes, sentimientos y creencias de los docentes hacia la inclusión. Como segundo, identificar conjuntamente con los docentes qué tipo de actitudes, sentimientos, creencias y necesidades que evidencian con respecto a la educación inclusiva. También determinar actitudes, creencias y necesidades sobre la inclusión que se constituyen en las barreras para el aprendizaje y la participación en el contexto escolar. Seleccionar conjuntamente con las y los docentes participantes estrategias desde el diseño universal de aprendizaje DUA orientadas a propiciar el cambio de actitudes, sentimientos y creencias sobre la inclusión en el contexto áulico. Finalmente, validar la propuesta de estrategia para el trabajo con docentes en el aula mediante un análisis de grupo de expertos. Continuando, tenemos pues cuáles fueron aquellas teorías que sustentan el estudio. Sabemos que la inclusión educativa es tan importante ahora. Vamos a ver lo que nos decía Body and Scout 2000. Ellos reconocían que los términos inclusión o educación inclusiva son de reciente uso en América Latina y que en muchos contextos pues se los utiliza incluso como sinónimo de integración de alumnos con discapacidad. Y eso pasa en nuestra realidad. Muchas veces solo creemos que integrar ya es incluir cuando estamos solamente teniéndola al estudiante a lo mejor en la misma aula, pero dejándole con diferentes actividades. Escribano y Martínez, 2016, manifiestan que la inclusión exige una nueva forma de pensar acerca de las diferencias y la diversidad, aquello que exige el dar una respuesta, un tratamiento educativo y social adecuado. Pastor 2019 indica que la inclusión es algo más que integrar a los alumnos en el centro educativo y por ende en un aula ordinaria. ¿Sí?
Para efectos de esta investigación se ha considerado lo que Cheita, Simón, López y Urbina 2003 indica, que la inclusión educativa es un proceso de innovación, como la identificación de barreras, prestando atención a la presencia, aprendizaje y participación de todo el alumnado en el currículo y en la vida escolar donde son escolarizados. Continuando con las barreras para el aprendizaje y la participación, tenemos a Cheita y Ansquar 2011, quienes indican que considerar las barreras de aprendizaje y participación aquellas creencias y actitudes que las personas tienen respecto a este proceso y que manifiestan en sus culturas, en las políticas y prácticas escolares, ya sea de manera individual o colectiva al momento de ir a la práctica. Pues en este trabajo se han considerado 3 tipos de barreras para el aprendizaje y la participación que López 2011 nos indica y son las barreras políticas, barreras culturales y barreras didácticas. Sobre las actitudes y sentimientos de la inclusión educativa, hacemos referencia a lo que Villarreal 2015 indica y dice que son sentimientos que reflejan nuestra manera de actuar, destacando así experiencias subjetivas que los determinan, pues constituyen mediadores entre estados internos que tienen las personas y aspectos externos del ambiente. También los autores de Salas, Peroso y Lugo 2014 nos indican que el componente afectivo se asocia a un sentimiento de agrado o desagrado al objeto. Son sentimientos que se despiertan y se pueden evidenciar tanto de forma física o emocional, al estar tenso, ansioso, feliz, preocupado. Correa nos dice que se asumen diferentes actitudes, entre ellas tenemos de escepticismo, ambivalentes, de optimismo empírico y responsabilidad social. Sobre las creencias, Beltrán y Pinilla 2014 nos indican que las creencias de los profesores no pueden ser descuidadas e ignoradas en el ejercicio profesional, dado que éstas ayudan a comprender y mejorar su práctica de manera razonada y pertinente. De igual manera, Gutiérrez y Vázquez 2018 nos indican 3 categorías, entre ellas las creencias vinculadas al contexto, al sujeto y con la perspectiva de calidad de vida. El DUA como estrategia para la inclusión. Espada, Gallego y González nos indican que el DUA se fundamenta en la neurociencia, en el aprendizaje cognitivo, la tecnología de la información TIC y la educación. Bueno, aquí hay que hacer un énfasis en cuanto a que el DUA justamente es diríamos nosotros, que la neurociencia es la base fundamental del DUA. ¿Por qué? Ya que existe tanto una diversidad cerebral como una diversidad en el aprendizaje, ¿sí? También podríamos decir que hay estudios que manifiestan o afirman que el cerebro del niño aprende más cuando él explica a sus compañeros justamente sobre un tema en particular. También aprende más cuando él está realizando una actividad física. Entonces, nosotros también tenemos a Seneca, quien decía que enseñando aprendemos. Entonces, por otro lado, podemos indicar que justamente haciendo referencia a estas redes cerebrales que tenemos en cuanto a caracterizar el DUA, se caracteriza por las 3 redes cerebrales, que son justamente las redes de reconocimiento, las redes estratégicas y las redes afectivas, ¿sí? En base a ello se han postulado los 3 principios que a su vez conllevan pautas. Tenemos el primer principio del DUA, que es proporcionar múltiples formas de representación, es decir, proporcionar diferentes opciones para la percepción, proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos, y proporcionar opciones para la comprensión. Esas son sus pautas. Vamos al segundo principio, que es proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Entre ellas, sus pautas son proporcionar múltiples medios físicos de acción, proporcionar opciones para la expresión y la fluidez de la comunicación y proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Finalmente, el tercer principio es proporcionar múltiples formas de motivación, en las cuales sus pautas son proporcionar opciones para captar el interés, proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia y proporcionar opciones para la autorregulación. Bueno, aquí les he puesto yo el ejemplo del primer principio y su primera pauta. Así como tenemos en total
de cada principio sus pautas con sus indicadores. Por ejemplo, en el principio 1, que es proporcionar múltiples formas de representación, tenemos la pauta 1, que era proporcionar diferentes opciones para la percepción, entre ellas sus indicadores. Tenemos el primer indicador, opciones que permitan la personalización en la presentación de la información. ¿Qué quiere decirnos esto? Que la información debe ser presentada en un formato flexible, de manera que pueda modificarse las características perceptivas. Ejemplo de cómo nosotros podíamos implementarlo es la posibilidad de variar, por ejemplo, el tamaño del texto, la letra o la fuente, el contraste de fondo, el texto, la imagen, el color como medio de información, el volumen, velocidad, sonido y la sincronización de video, animaciones que podemos utilizar en la clase. También el ofrecer alternativas para la información auditiva, es decir, ofrecer diferentes opciones para presentar cualquier tipo de información auditiva, incluyendo el énfasis. Como ejemplo, podemos utilizar subtítulos, diagramas gráficos, transcripciones escritas de videos, claves visuales, táctiles equivalentes y descripciones visuales. También tenemos lo que ofrece alternativas para la información visual. Nos dice en su descripción, proporcionar alternativas no visuales. Ejemplo de ello, descripción de texto, de voz, e imágenes, gráficos o videos. Los objetos físicos, modelos espaciales, las claves auditivas para las ideas principales y transiciones, conversión de texto digital PDF en audios. ¿Sí? La unidad de análisis del trabajo de investigación fue una muestra intencional y voluntaria de 18 docentes. Sobre las actitudes y sentimientos, tenemos lo que fueron sus categorías de análisis. Las actitudes de escepticismo. Tenemos el rechazo a la persona por sus características. También como una actitud de escepticismo fue la evitación de la interacción con estudiantes que evidencien algún tipo de discapacidad o dificultad. También expectativas bajas de los estudiantes con algún tipo de dificultad. Sobre las actitudes ambivalentes. La aparente aceptación hacia estudiantes con diversos tipos de necesidades especiales, también sentimientos de pesar y lástima y temor a no ser efectivos en un aula inclusiva. Las actitudes de optimismo empírico. Inclusión al aula del estudiante por iniciativa del docente, actuar sobre el niño con necesidades educativas por ensayo y error, y las actitudes de responsabilidad social, en donde el docente evidencia apertura al cambio, es empático con los estudiantes y fomenta una comunicación, y su práctica pedagógica considera las necesidades de los estudiantes. Creencias. Tenemos sobre las creencias con respecto al contexto, con respecto al sujeto y en torno al aporte de educación. Con respecto al sujeto, las creencias de que el estudiante se debe adaptar al entorno educativo y el contexto debe adaptarse al estudiante. Con respecto al sujeto, todos los estudiantes son diferentes y diversos. Los estudiantes con algún tipo de discapacidad son diferentes. Cada estudiante tiene una forma de aprender. Sobre el entorno al aporte de la educación, pues, la calidad de vida y sus relaciones con construcción de culturas inclusivas y procesos de aprendizaje de los niños. En las barreras, como habíamos considerado en un inicio, en esta investigación se consideró barreras políticas, culturales y didácticas, cuyos indicadores son en las políticas. Se habla de leyes y normas contradictorias. En lo cultural, tenemos la actitud de clasificar, el etiquetaje, la clasificación diagnóstica, la falta de cooperación y colaboración entre docentes, el trabajo desde la integración. Los estudiantes con discapacidad deben asistir a centros especializados. No hay tiempo para prestar atención a todos los estudiantes. No se puede esperar muchos logros de estudiantes con algún tipo de dificultad. En la didáctica, el aula no es considerada como una comunidad de convivencia y de aprendizaje. Hay la falta de empatía, homogeneidad, la reprofesionalización del profesorado para la comprensión de la realidad, para la comprensión de la diversidad. Sí, bueno, aquí me gustaría hacer énfasis. Justamente esta investigación ya vamos a ver aquí en lo que es un marco metodológico, que es el paradigma que se utiliza es el sociocrítico.
Este paradigma, según Melero 2011, pues se caracteriza no solo por el hecho de indagar, de obtener datos, información, o a lo mejor de comprender la realidad, sino lo que busca este paradigma es provocar aquellas transformaciones sociales en los contextos en los que se interviene. ¿Sí? Esa es la importancia, lo que podría yo resaltar de la investigación, que se busca provocar cambios, no solamente que quede ya en la investigación como hay otras, ¿no? Y no, esta justamente busca hacer los cambios necesarios. El método de investigación fue un enfoque mixto, que Hernández, Fernández y Baptista 2014, pues nos dicen a manera general que la meta de la investigación mixta no es solamente obtener datos cuantitativos, datos cualitativos, sino utilizar la fortaleza de ambos tipos de investigaciones para poder combinarlas y así tratar de minimizar sus debilidades potenciales. El tipo de estudio fue de investigación acción participativa. Elliot 1993 nos manifiesta que este tipo de estudio, justamente su objetivo fundamental es mejorar la práctica en vez de generar solo conocimientos. Las fases de la investigación, según la Torre 2005, lo que se siguió en investigación es la fase de diagnóstico, la fase de planificación de la acción, la fase de implementación, el plan de acción, y la fase de reflexión y evaluación. Sobre la fase de diagnóstico, dando cumplimiento ya con el objetivo 1 que habíamos planteado al inicio, tenemos, bueno, como objetivo 1 teníamos la fundamentación teórica, que la encontramos en el marco teórico. El objetivo 2, pues se aplicó el instrumento SACIER, una entrevista semiestructurada también, y se hizo una triangulación de los instrumentos, ¿sí? Lo que podríamos decir en esta fase de diagnóstico, ya como resultados, vemos nosotros que en cuanto a las actitudes y sentimientos, podríamos nosotros manifestar sobre las actitudes de escepticismo que el 35% de los docentes han manifestado que sería mejor no trabajar con estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad. Sobre sus actitudes ambivalentes, el 88.9% de docentes presentan preocupación por la dificultad de prestar atención adecuada a todos los estudiantes en el aula inclusiva, ¿sí? También podríamos decir en las actitudes de optimismo empírico, tenemos que lo que ellos buscan justamente es planificar e implementar estrategias y recursos diversos que consideren pertinentes para trabajar con la diversidad de los estudiantes. Ya. Sobre sus actitudes y sentimientos, continuamos con las actitudes de responsabilidad social, pues su práctica pedagógica en un 15% no considera las necesidades de los estudiantes. En cuanto a las creencias, con respecto al sujeto, los métodos de enseñanza que han utilizado son los adecuados, pues el 80% indica que sí y en un 20% no, debido a que aún consideran que utilizan métodos tradicionalistas. Sobre si el contexto debe adaptarse al estudiante, tenemos un 22.2% que creen que sería mejor que los estudiantes con discapacidades se encuentren en centros especializados. Ahí podemos nosotros notar una verdadera falta, diríamos a lo mejor de empatía, a lo mejor veíamos nosotros en los compañeros docentes que tenían esa actitud o rechazo justamente por trabajar e incluir en sus aulas a estudiantes con algún tipo de discapacidad. En cuanto al entorno al aporte de la educación, consideran importante construir una cultura inclusiva para la mejora de calidad de vida de la comunidad educativa. Sobre las necesidades del docente es acerca de las nuevas metodologías, recursos y maneras de evaluar para trabajar en un ambiente más incluyente. Esto, también lo que pudimos desarrollar fue un grupo focal que se orientó justamente para trabajar en las diferentes socializaciones. Ay, perdón, se salió. Sí, se proyecta, perdón. El internet está un poquito inestable. ¿Sí? Sí, sí se ve, sí se observa. Muchas gracias.
Ya. Bueno, en cuanto a la identificación de las barreras de aprendizaje dando cumplimiento ya con el objetivo 3, nosotros hablamos y se evidenció en esta investigación las barreras políticas, considerando el doble currículo en las aulas. Y bueno, aquí valga hacer un paréntesis más bien para conversar, pues en Ecuador ya diríamos, no impuesto, sino más bien ya se ha dado esta opción, ¿no? Del diseño universal de aprendizaje, DUA, pero en realidad no se ajusta como es el modelo, porque aquí aún seguimos hablando nosotros de adaptaciones curriculares. Ya vamos a ver más adelante que el DUA no es de eso. No es que a lo mejor el DUA se lo toma o se lo considera para al final, para la parte de adaptaciones. No, el DUA es justamente una estrategia para nosotros poder diseñar nuestro currículo desde el inicio hasta el final, considerando a todos los estudiantes. Ya no solamente trabajar desde sus debilidades, sino más bien considerando fortalezas y capacidades que tienen los estudiantes. Entonces, hablamos de un doble currículo en las aulas. También el temor a no ser efectivos en un aula inclusiva como barrera didáctica, que también los métodos de enseñanza son inadecuados como barrera didáctica, expectativas bajas de los docentes hacia los estudiantes con algún tipo de dificultades, una barrera cultural, y que no hay tiempo para prestar atención a todos los estudiantes en un aula inclusiva como barrera cultural. Esto es lo que nosotros pudimos, se podría decir como resultados, qué tipo de barreras son las que más se asientan en esta investigación. La fase de planificación de la acción, dando cumplimiento al objetivo 4, pues tenemos justamente la propuesta de intervención del DUA, de este diseño universal de aprendizaje, denominado Aprendemos Juntos valorando la diversidad y el trabajo con todo el estudiantado. Para ello se utilizó la metodología igual de investigación-acción. También los beneficiarios son 17 docentes. En un inicio hablábamos de 18, pero bueno, una compañera tuvo que retirarse, se cambió de institución, entonces nos quedamos para el trabajo con 17 docentes. Dentro de ello cabe destacar cuál fue la organización justamente de lo que podríamos decir nosotros esta propuesta de intervención DUA. Era para propiciar justamente el cambio de actitudes y sentimientos y creencias sobre la inclusión a los docentes mediante procesos de reflexión y construcción colectiva de microplanificaciones curriculares diversificadas por nivel educativo desde el DUA. ¿Sí? En cuanto a su primera meta, tenemos describir la estructura y los componentes del diseño universal, es decir, para ello, ¿qué se pretende hacer con los profesores? El taller 1 y 2 sobre los procesos de reflexión y autorreflexión de la estructura y fundamentación DUA. La siguiente meta, ejemplificación de cada uno de los principios y pautas del DUA. Tenemos un taller 3, ¿para qué? Para realizar los procesos de reflexión y autorreflexión sobre la ejemplificación justamente de los principios y pautas del DUA, desde el contexto y su realidad. La siguiente meta, estructuración de la caracterización de los estudiantes, ya en un taller número 4, es la importancia de la identificación de los estilos de aprendizaje, capacidades y potencialidades en los estudiantes. Bueno, en realidad muchas veces uno inicia el año y no se conoce cómo son nuestro grupo de estudiantes, no se considera los estilos o qué capacidades o potencialidades cuentan mis estudiantes. Entonces, ya vamos a ver que este diseño universal de aprendizaje considera todo esto desde el inicio, ¿sí? La siguiente meta, diversificación de las microplanificaciones curriculares por niveles y subniveles. Para ello hay justamente el taller 5 para hablar acerca de las metas y objetivos de aprendizaje, un taller número 6 para la diversificación de materiales y recursos mediante el DUA, y un taller número 7 para la redefinición, diversificación de métodos y estrategias pedagógicas. También consideramos un taller 8 para la redefinición, diversificación de estrategias y actividades de evaluación mediante el DUA. La fase de reflexión y evaluación dando cumplimiento ya con el objetivo 5 fue la validación de la propuesta.
Cabe destacar que solamente en esta investigación era el diseño de la propuesta, más no la implementación. Justamente también se dio de la pandemia, entonces no se pudo dar en su momento la implementación. Solamente quedamos con el diseño de esta propuesta, ¿no? Para ello tenemos el método de agregados individuales, Escobar y Cuervo. En este caso se dio la valoración de 4 expertos, valorando así su pertinencia, coherencia y viabilidad de la propuesta de intervención pedagógica. Pues la propuesta es viable en cuanto a su aplicación y se incorporó el 100% de sugerencias y observaciones realizadas. En conclusión, en este trabajo, los docentes reflejan más actitudes y sentimientos y creencias favorables hacia la inclusión, sin embargo, un bajo porcentaje no. También los docentes consideraron que es importante construir una cultura inclusiva para la mejora de calidad de vida de la comunidad educativa. También pues existe preocupación al no saber cómo atender a estudiantes con discapacidad, ya sea por no poseer los conocimientos y habilidades necesarias para enseñar. La aplicación del DUA constituye una estrategia que permitirá el cambio de actitudes, sentimientos y creencias sobre la inclusión en el contexto áulico. La propuesta también es pertinente para el mejoramiento de la problemática que se identificó. En las recomendaciones tenemos implementar la propuesta asegurando condiciones para la participación de los docentes, ya que esta fomenta la reflexión del accionar actual del docente. Recordemos también que justamente esta investigación, acción participativa es eso, ¿no? Es un proceso reflexivo que se da y uno analiza en qué está fallando justamente para provocar esos cambios, ¿sí? La validación de la propuesta se desarrolló en esta situación de emergencia sanitaria del COVID-19 a nivel mundial. Por lo tanto, debe ser aplicada mediante estrategias virtuales y no virtuales de acuerdo con los cambios que se evidencien relacionados con la situación de salud del país. También se recomienda, una vez realizados los talleres y se cuente con las planificaciones microcurriculares diseñadas, se aplica en cada uno de niveles y subniveles de la unidad educativa. Es importante valorar el cambio de actitudes y sentimientos y creencias de los docentes sobre la inclusión, a través de procesos de reflexión y autorreflexión que permitan la realimentación permanente y la identificación de situaciones que ameriten revisión y ajustes. Bueno, aquí tenemos ejemplos de cómo se dieron el ciclo del diseño de las microplanificaciones curriculares DUA, que me gusta hacer énfasis porque justamente este término, podríamos decirlo así, pues en Ecuador, no, como les decía anteriormente, no se maneja desde un inicio de la planificación. Entonces nosotros tenemos que considerar aquellos componentes educativos como tenemos la meta y el objetivo, que realizamos con ello. Primero, una socialización. En conjunto, rediseñar los objetivos de aprendizaje del plan de estudios a lo largo de la unidad, que se ajuste a los estilos de aprendizaje, capacidades y potencialidades identificadas en los estudiantes y el objetivo a enseñar. Sobre la reflexión y autorreflexión, considerar que los contenidos se alcancen de manera accesible, variada y considerando las diferentes formas de presentar la información al estudiantado, así como al contexto. Sobre el cambio actitudinal y de creencias, pues encontramos docentes comprometidos a guiar para que los estudiantes sean lo más autónomos, potenciando el interés y la motivación de sus estudiantes, con un objetivo común que permita así vencer las barreras de aprendizaje y participación. Sobre el seguimiento en la meta y objetivo, tenemos que se realizará mediante fichas de observación. Para ello también se realizarán reuniones mensuales de nivel y subnivel, verificando que los estudiantes puedan demostrar por distintos medios lo que desean aprender. Sobre sus materiales y recursos. En la socialización, pues dar a conocer a los docentes que los materiales deben darse de manera visual, auditiva y kinestésica. Así pues, los estudiantes eligen lo que mejor se ajuste a su estilo de aprendizaje. Aquí es importante, pues, ¿no? Muchas veces solo se considera
que el estudiante a través, a lo mejor ahora que estamos digamos, en un mundo virtual, a través solo de diapositivas o ya cuando estábamos en la presencialidad, a través de lecturas, pero hay que conocer también que los estudiantes tienen diferentes formas, ¿no? También visual, auditivo, kinestésico, entonces hay que considerar todo ello y así que se ajuste a su estilo de aprendizaje. También dentro de materiales y recursos en el proceso de reflexión y autorreflexión, es fundamental conocer del estudiante cuál es su estilo, cuál es el ritmo de aprendizaje, para en base de ello buscar los mejores materiales de trabajo, tomando en consideración los intereses y las motivaciones de los estudiantes. Sobre el cambio actitudinal y de creencias, pues al brindar diversidad de materiales, el trabajo con todos es factible de realizar, procediendo de una mejor manera y considerando que cualquier material que se utilice debe ser accesible para que todos lo puedan utilizar. Sobre el seguimiento, mediante igual reuniones de niveles y subniveles se realizaron análisis para constatar e incluso intercambiar experiencias. En cuanto a la implementación de diversos materiales, es fundamental desarrollar el sentido de pertenencia e identidad, ¿sí? Entonces, justamente es esta parte de nosotros considerar los materiales y recursos lo que nos va a llevar de alguna forma a evitar el doble currículo en las aulas que se hablan. También los métodos y estrategias pedagógicas, tenemos el siguiente componente. ¿Cómo hacemos la socialización de ello? Pues compartir con los docentes acerca de la metodología DUA, las alternativas que tenemos para la atención de todos los estudiantes. La reflexión y autorreflexión que vamos a realizar es sobre las metodologías que se utilizan en su práctica. Estas deben propiciar el trabajo colaborativo, la participación y sobre todo el empoderamiento de cada educando. Prestar apoyo a cada estudiante que lo necesite, monitoreando así el trabajo, incluyendo a todos los estudiantes. Sobre el cambio actitudinal y de creencias, al considerar la importancia de brindar diversas opciones a los estudiantes para que elijan según sus intereses, habilidades y capacidades, incorporando en cada uno de los momentos de las clases una buena dirección y así modelar las diferentes acciones de aprendizaje. ¿Sí? Y finalmente el seguimiento, pues se evaluará igual por niveles y subniveles mediante reuniones, en donde por rúbrica se verifique que si han realizado trabajos en grupos, las instrucciones deben estar disponibles en distintos formatos, ya sean escritos, digital, accesible, audio, etc. También las actividades deben ser variadas, simultáneas, que faciliten la expresión de cualquier manera. Y finalmente la evaluación. Pues en su socialización hay que indicar a los docentes que deben proveer a los estudiantes opciones de evaluación, las mismas que deben ser flexibles y así no constituyan una barrera para que el estudiante exprese lo que sabe realmente y lo que él puede llegar a hacer. En la reflexión y autorreflexión, para ello se observará la evaluación que realizarán al final para verificar qué es lo que aprendieron los estudiantes y posteriormente se diseñará un nuevo objetivo para una nueva clase, pero teniendo en cuenta qué es lo que aprendieron los estudiantes y qué es aquello que les falta por aprender. ¿Sí? Sobre el cambio actitudinal y de creencias, pues los docentes desarrollarán distintas opciones como una autoevaluación, coevaluación y diversas alternativas a la tradicional prueba escrita. Y finalmente, ¿cómo sería el seguimiento para verificar la evaluación? Con visitas áulicas, con sus respectivas rúbricas, por niveles y subniveles, ¿sí? Entonces, bueno, aquí me gustaría a mí hacer énfasis, bueno, yo les he tratado de hacer énfasis en mi investigación sobre la importancia de este diseño universal de aprendizaje, justamente, considerando que, como les decía a un inicio, la base fundamental es la neurociencia, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nosotros nuestras redes cerebrales. Bueno, ahí me faltó, a lo mejor voy a regresar a esta parte, perdón. Considero también importante destacar sobre todo esta metodología. Como les decía, en países vecinos como Colombia lo aplican bien y Ecuador aún nos falta. Sí, aún nos falta justamente manejar, no sé si mejor el término, conocer mejor sus
lo que sería justamente sus principios, sus pautas. Sí, esto me gustaría hacer énfasis en lo del DUA, en sus redes, diríamos, en las 3 redes cerebrales que les había dicho hace un momento, las cuales eran las redes de reconocimiento, ¿sí? Cuya función principal es recibir, procesar y clasificar la información, así brindándole o asignándole un verdadero significado. También teníamos lo que eran las redes estratégicas, las cuales se relacionan en acciones de planificar, de coordinar, de ejecutar, tanto acciones mentales como podríamos decir acciones motrices. Y sobre las redes afectivas, que veíamos que es aquella motivación que tiene la persona por aprender, ¿sí? En base a estas 3 redes es lo que nos ayuda, en cambio acá, hay lo que nos dice este diseño universal de aprendizaje, contemplando sus principios y pautas, ¿sí? Que trabaja con lo anterior. Entonces ahí podemos ver nosotros las diferentes, podríamos decir así, pautas, principios que, como les indicaba en esta de acá, conlleva estas pautas y principios o más indicadores, y cada uno de ellos tenemos ejemplos nosotros de cómo poder implementar. ¿Sí? Bueno, esto en cuanto a mi investigación. A continuación voy a presentarles un video, como les decía, de un país, de nuestro vecino país, Colombia, cómo han aplicado ellos el DUA. Me gustaría conocer, sobre todo en el nivel de los más pequeños, inicial. Vamos a ver el video. Activar el audio. ¿Listo? El diseño universal para el aprendizaje DUA busca que todos los niños y las niñas puedan participar en las experiencias pedagógicas de la educación inicial y preescolar de forma equitativa. Te invitamos a conocer los principios del DUA en las voces de 3 maestras. Nuestra práctica pedagógica trabajamos 3 nichos. Uno era el nicho del parque, el otro era el nicho de la playa y el otro era el nicho de la piscina. Entonces yo dije, bueno, pues por ahí va a estar el proyecto pedagógico de aula en relación con el juego, con un tema favorito de los niños que son los superhéroes, pero una apuesta por el diseño de ambiente para jugar. El proyecto de este tercer periodo se llama Juegos, Cuentos y Aparatos. Surgió de la motivación de los niños porque en este momento, después de mitad de año, los computadores empiezan a llegar al aula y ellos empezaron a sentir supremamente motivados. Los motivamos a través de muchas cosas, a través de cantos, a través de juegos, para llevarlos hacia la actividad. Nosotros cuando conocimos a la profe Sandra, nosotros dijimos que sí podemos hacer un proyecto de superhéroes. Entonces la pregunta es la manera como yo los convoco, los invito o problematizo. Yo les pregunté, por ejemplo, con el tema de Batman, ¿será que la ciudad gótica tiene un poquito de parecido a la nuestra? ¿En qué se parece? Y ellos allí empiezan a hacer esas relaciones. Realmente como el proyecto surge de sus intereses, es ahí donde es el mayor enganche para que los niños estén motivados permanentemente, porque como se les responden sus inquietudes, se da respuesta a todo lo que ellos quieren saber, ellos están permanentemente motivados por aprender. Las múltiples formas de motivación provocan la curiosidad, el interés, la vinculación y la participación de todos los niños y las niñas en las experiencias pedagógicas. Entonces hicimos el mar, pero el mar fue elaborado con vinilos
los pececitos que fueron bolitas de gel y alrededor colocamos toda la parte de la arena, entonces donde los niños iban a jugar con palitas y con baldes. Y el otro nicho, el parque, que exploraran, digamos, lo que es las hierbitas, lo que es las semillas de los árboles, los olores, los sonidos. Quisimos, debajo de eso, pues había un tapete de texturas. En el nicho de la piscina, pues lo ambientamos el lugar con palos de lluvia. En relación con las estrategias, la disposición del ambiente, intento aprovechar todo lo que esté a mi alcance. Desde la tecnología digital, aprovechando de la fotografía, lo que encontramos por internet, en relación ya con el material que usamos para el diseño de ambiente, para transformar el salón en Krypton, para transformarlo en Isla Paraíso, o en este momento en Ciudad Gótica, entonces lo que esté a mi alcance. Ustedes vieron, tubos de cartón, cubetas de huevo, pitillos. Y las ruedas no necesitamos algo útil. ¿Y qué de lo que hay allí? Son 3 poliedros, uno maneja personajes, el otro maneja contextos, espacios y el otro maneja objetos. La historia inicia así, lanzan los 3 poliedros, uno primero, luego el otro y el tercero. Empiezan a hilvanar su historia con un personaje, un objeto y un contexto. Iniciaron con palabras muy corticas, muy poquitico, fueron aumentando su vocabulario, fueron creciendo sus relatos. En este momento es algo que los motiva profundamente. A partir del diseño universal para el aprendizaje, los poliedros aumentaron de tamaño, mucho más color, tienen muchas texturas, les facilita ver más. Y el doctor dijo que se podrió el pie y que no se podía volver a atravesar en la calle. Las múltiples formas de representación, los diferentes recursos, lenguajes, ambientes y materiales utilizados en la experiencia permiten a todos los niños y las niñas una mayor comprensión del mundo que les rodea. Ellos, la forma, digamos, de expresarse es por medio de su llanto, de su risa, de sus gestos, en algunos casos por sus sonidos guturales. Y escucharlos a todos y cada uno a la vez es un proceso complejo, por eso trato de ir como ubicar allí una mesa de los que van a trabajar cierta experiencia, otro grupito acá con otra temática, otro grupito acá con otro reto, misión, como le llamamos, y trato de ir mesa por mesa acompañando estos procesos. Hay un niño que se le dificulta mucho la concentración, la atención. Para él he traído un apoyo visual que consiste en un tablero mucho más pequeño donde se le focalizan, de pronto no tantas actividades se le pueden, pero realmente con lo que yo necesito que él esté centrado y focalizado para su aprendizaje. Como tiene dificultad para manejar su manito derecha, solo maneja con mucha facilidad la mano izquierda, entonces hay una tabla con un gancho que le permite sujetar todas las fichas de trabajo, todas las actividades, las trabaja ahí. Las múltiples formas de expresión y acción, tener la oportunidad de comunicarse, participar e interactuar, permite a todos los niños y las niñas planear y actuar sobre el mundo. Superman sí tenía poderes, mujer maravillas. Después las investigamos y también tenía poderes. Y después investigamos a Aquaman y él sí tenía poderes porque sí resistía a los puños. Pero Batman no tiene poderes, no puede volar. Tener plan, en nuestra planeación siempre debe haber un indagar, un proyectar
un vivir la experiencia y un valorar el proceso, y que dentro de estos retos siempre hay una motivación, hay una expresión y hay una representación. Tenemos un bagaje muy rico en pedagogía, en didáctica, en todo el campo de la educación inicial. Y bueno, llega DUA a integrar este abanico de posibilidades para seguir fortaleciendo los procesos pedagógicos que se realizan con los niños y las niñas. Con el DUA y con los ajustes razonables, entonces sentí la necesidad de estructurar otros materiales y de estructurar estas didácticas, y fueron las mismas que venía trabajando, pero fueron modificadas un poco. Para hacer realidad una educación inclusiva desde la primera infancia, debemos asumir el reto de que todos los niños y las niñas participen en las experiencias pedagógicas, aprovechar los recursos del medio y aplicar los principios del diseño universal para el aprendizaje. Listo. Bueno, esta ha sido mi presentación. Vamos a leer el chat. Muy bien. Muchas gracias. Sí, ahí está justamente mi correo. En realidad, como les decía, de corazón, o sea, mi investigación está bien. Ya reconocimos que los docentes consideran barreras de aprendizaje no conocer nuevas metodologías, pero sobre el DUA, en verdad que es un abanico muy grande que debemos de aprovechar para justamente modificar nuestro diseño curricular, como les decía, desde un inicio de la planificación. También les podría yo pasar, si desean, justamente cómo evaluar desde, diríamos, desde niños de segundo de básica hasta bachillerato, los estilos de aprendizaje. También nosotros podemos ver qué capacidades y fortalezas tienen nuestros estudiantes a través de la observación mismo que se hace en el aula. Sí, e incluso también les puedo compartir una planificación que he realizado sobre un tema aplicando el DUA. ¿Sí? Muchas gracias. Como les decía, es el tema del DUA, el diseño universal de aprendizaje, es largo, pero bueno, en sí ese no era mi tema, sino indicarles el estudio, ¿no? Pero yo de antemano les puedo compartir todo acerca del diseño universal de aprendizaje, lo que necesitamos para sentarnos así con los docentes, a planificar, a discutir y trabajar, como les decía, con todos. No sé si a lo mejor hemos escuchado el doble currículo en las aulas que se da, justamente que tenemos un estudiante con un nivel cognitivo de tercero de básica y estamos en un aula a lo mejor de octavo. Entonces, ¿cómo no? Como nos decía ahí, el segregar al estudiante, al dejarle yo con tareas de tercero de básica y obviamente trabajar con mi aula, eso no es incluir, eso es solo integrar. Y muchas veces hasta ahora lo realizan, bueno, lo realizan en las aulas, ¿no? Entonces, eso, el diseño universal es una estrategia que ayuda desde un inicio a poder diseñar el currículo de una manera flexible, de una manera que incluya a todos los estudiantes y pues sobre todo trabajar desde las fortalezas, capacidades, dejando a un lado las debilidades que tenga el estudiante. ¿Sí? Eso sería mi presentación.